Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a Palabra de Agapornis. Son las 7 horas 6 en las Islas Canarias y hoy vamos a hablar de un tema que es bastante controvertido y que surge en muchas conversaciones de nuestros grupos de Agapornis España, en el que muchas personas suelen preguntarse sobre ¿necesito tener núcleo zoológico si tengo Agapornis? En caso de ser afirmativo, ¿cómo he de actuar para tramitar el alta? ¿Qué documentación requeriremos para tramitarla? Pues bien, estas son tan solo algunas de las preguntas que daremos respuesta en el episodio de hoy. Para poder tratar este tema, tendremos el testimonio de un compañero de afición que ha tratado varias especies de aves y entre ellas también tuvo Agapornis en su momento y podrá hablarnos en primera persona de cómo es todo esto de tener un núcleo zoológico y podrá explicar cómo es el proceso, sus trámites, cómo debe de darse de alta y otros temas. Pero antes de empezar a hablar de este tema de núcleo zoológico, vamos a comenzar escuchando nuestro cabecero de programa. Palabra de Agapornis. El podcast que marca un antes y un después en esta afición ornitológica. Pionero en el tratamiento de información sobre todo lo relacionado en tus Agapornis. Con Pedro Vigier. Quédate con nosotros. Arrancamos. Bienvenidos a todos y a todas y gracias una semana más por estar ahí detrás mostrándonos todo el apoyo a esta iniciativa de Palabra de Agapornis. La verdad que seguimos recibiendo diariamente buenas y bonitas palabras sobre la labor que hacemos y lo bien que le va a la gente toda la información que tratamos, lo que la verdad nos agrada y nos llena de orgullo, haciendo que queramos continuar con esta labor. Como ya sabéis, disponemos de un número de teléfono que es el 672-688-978 para los que queréis mandar alguna pregunta a través de nuestro WhatsApp, a través de un mensaje de audio, o bien aquellos que sintáis un poco de miedo a mandar el mensaje de audio, también nos podéis hacer llegar vuestras preguntas a través de nuestro correo electrónico contacto@agapornishispana.com, en donde, ya os digo, podéis mandar vuestras preguntas, también podéis mandar vuestros mensajes de apoyo a esta iniciativa, opinión, lo que queráis, ¿vale? No olvidéis que, como siempre os decimos, vuestra voz es vital para poder seguir creciendo, no solo en Palabra de Agapornis, sino en todas nuestras redes sociales de Agapornis España o en nuestro Instagram, Citaciudad Hispana. Pues bien, lo primero que vamos a hacer para hablar de este tema es contaros lo que nos ha pasado en este episodio, ya que teníamos la ilusión de poder contar con varias personas y entre ellas una abogada especializada en este sector que trata en diferentes páginas web sobre este tema que hoy vamos a tratar aquí, pero por motivos de fechas no ha podido participar. Por lo que, como podéis imaginaros, en mi cabeza llegó el nerviosismo y dije: oh no, Dios mío, no llego a tener el programa montado tal y como quisiera, con algunas personas expertas. Pero que no cunda el pánico. Hemos tenido la suerte de contar con un compañero de afición, como os he comentado antes, que nos va a contar todo sobre este tema en primera persona, que eso es muy importante. Y pues bien, tras unas semanas leyendo informes, hablar con personas vinculadas a este menester y otras fuentes, vamos a intentar entre Alberto y yo hablar de este tema en cómputo global, pero serán después también las preguntas que yo iré formulando a Alberto. Muchas son de las que nos habéis hecho llegar a través de nuestro email. Sabemos que este tema es algo complejo, ya que tiene muchos matices por varios aspectos que ya iremos viendo, pero desde Palabra de Agapornis solo queremos dar una imagen global y completa de este tema
que hoy hablaremos acerca de los núcleos zoológicos. Ahora, si os parece bien, para dar comienzo a este programa, voy a dar la bienvenida a Alberto Rosa de Jaén. Bienvenido, Alberto, y muchas gracias por haber querido participar en este programa podcast y podernos hablar de este tema tan interesante. Hola Pedro, buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de cuando nos escuchen los oyentes. Y nada, muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro espacio. El placer es mío, claro que sí. Y espero que os pueda servir de ayuda lo poquito que yo sé. Para comenzar, voy a preguntarte ¿desde cuándo llevas con aves en tu vida? Yo llevo en el mundo de las aves desde que prácticamente era un crío, ¿no? Empecé con gallinas, acompañando a mi madre al mercadillo a comprar, ¿no? Y siempre que pasábamos por un puestecito de estos de pollitos de gallina de colores, que antiguamente era una práctica muy común, hoy en día eso es impensable, pero antiguamente era muy fácil verlos, ¿no? Y yo recuerdo que siempre que pasaba por uno de estos puestecitos de pollitos de colores, me llevaba uno de estos pollitos a casa, ¿no? Y bueno, llegué a montar hasta un gallinero en la parte trasera de la casa con estos pollitos de colores. Luego, a los 13 años así, recuerdo que un día de lluvia me encontré un canario, que luego resultó ser macho, porque cantaba por un tubo, y al poco tiempo le puse una hembra, y a los meses o así, pues llegaron hasta a criar. Y eso para mí fue un espectáculo, la verdad. Ver criar un pollito y salir del huevo, eso era un espectáculo, como digo, y una cosa alucinante. Al poco tiempo también tenía un tío que era silvestrista, que también criaba jilgueros, y me iba a su casa a ver las parejas que tenía algunos jilgueros y algunos verderones. Y bueno, para mí también eso era un poco algo novedoso, ver otro tipo de pájaros criar, ¿no? Lo que pasa es que nos llevamos una decepción tremenda, sobre todo con el tema de los jilgueros, porque como ya sabréis son pájaros súper difíciles de criar y antiguamente tampoco había tanta información sobre el tema, ¿no? Y bueno, después de estar un año preparando a los jilgueros y verlos criar además, se murieron los pollitos a los pocos días de nacer y yo me llevé una desilusión grandísima y ese tema pues lo dejé un poco olvidado. Seguí con los canarios, lo que pasa es que me aburrí un poco porque yo quería ver pues algo de color, ¿no? No siempre lo mismo. Y entonces pues ahí ya fue cuando me encontré una pareja de agapornis rossicoli en una pajarería. Decidí comprarla, con muchísimo esfuerzo también, lo recuerdo, de crío. Y pues bueno, pues cogí y me la llevé a casa y al poco tiempo pues le puse un nido. Lo que pasa que no criaba y esperé, pero no conseguí criar con esa pareja. Luego me acuerdo que metí otra más, que esta ya sí me crió, un lutino por otro verde, y esa me sacaba unos arlequines preciosos. Me acuerdo que el primer pollito de agapornis que saqué fue un arlequín verde, precioso. Y nada, ahí ha estado durante un montón de tiempo. Empecé con un par de parejas y llegué a hacer una voladera grandísima con más de 100 o 200 agapornis. Eso sí que es verdad que era una satisfacción para mí, porque claro, era todos los meses sacar pues 30, 40 pollitos de agapornis, una locura. En fin, algo maravilloso que se lo recomiendo a todo el mundo. Después me fui a estudiar fuera y tuve que tener unos años de parón y los quité porque tampoco era una cosa que me requería mucho tiempo y en fin, decidí quitarlo. Y luego también pues me pasé a las ninfas. Luego estuve con ninfas, me metí en el mundo del vuelo libre, algo maravilloso. El ver volar un pájaro que tú lo has criado de pequeñito y eso pues para mí era una experiencia brutal, ¿no? Y nada, y luego hace unos años pues también me metí en el mundo ya de los guacamayos. Una vez ya que me metí en el tema este de vuelo libre, pues decidí indagar un poquito más y hacerlo también con guacamayos. Y actualmente pues lo que tengo guacamayos y ninfa. Actualmente, ¿con qué aves te decantarías de todas las que ya has tenido y tienes? ¿Cuáles son tus favoritas?
Lo de decantarse por una especie o varias en concreto es complicado para mí, la verdad, porque a ver, cuando uno ya ha tratado algunas especies, se da cuenta que todas tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos, ¿no? Si tuviera que decantarme ahora por alguna, tendría que deciros que son las ninfas, pero porque para mí una ninfa es un pájaro 10 en todos los aspectos, en cuanto a carácter, cría y sobre todo vuelo libre, ¿no? Es que son pájaros que de verdad muy buenos para mí. Pero todos, como digo, tienen sus puntos positivos, ¿no? Los agapornis también crían excepcionalmente bien, tienen un repertorio de colores, mutaciones para aburrir, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es como todo tiene su etapa, ¿no? Y cada uno, pues, a mí es que no me gusta encasillarme en una cosa sola. Yo soy muy curioso y me gusta explorar mucho, la verdad. Si te parece, para poder entrar ya en la materia de lo que trata el programa de hoy, quisiera empezar preguntándote, ¿a qué denominamos núcleo zoológico? El núcleo zoológico es básicamente una autorización por parte de la administración para tú poder establecerte como un centro registrado de cría, mantenimiento o recuperación de ciertas especies de animales. Todo esto ya sea o sin ánimo de lucro o con alguna finalidad mercantil. Y Alberto, en base a esta denominación, ¿qué diferentes epígrafes o instalaciones son consideradas o debemos considerar también núcleo zoológico o la necesidad de tenerlo tramitado? Claro, eso ya dependiendo de la actividad que nosotros queramos tener con nuestro núcleo zoológico, por así decirlo, tendríamos que clasificarlo en una tipología u otra. Hay diferentes tipologías, hay diferentes tipos, como digo. Hay centros de alojamiento temporal de animales, que sería el caso de las guarderías, centros de recuperación, como pueden ser las protectoras, parques zoológicos o reservas zoológicas de zoos safari, circos con animales, que también necesitan núcleo zoológico, colecciones privadas de particulares que tengan una colección de animales en su casa, corrales domésticos para el que tenga unas cuantas gallinas en su casa y no quiera tener problemas. Todo esto son diferentes tipologías que te da la administración para que tú encasilles tu núcleo zoológico. ¿Y esto normalmente a quién suele ir dirigido? ¿Quién debe sentirse aludido a tener que tramitar o darse de alta como núcleo zoológico? Los destinatarios pueden ser tanto personas físicas como jurídicas. Por ejemplo, titulares de centros de recogida de animales, particulares que hagan ventas u otras transacciones con animales en su domicilio, o bien particulares que tengan especies zoológicas o un número de animales que puedan comportar un riesgo para la ciudadanía, ¿no? Para sus vecinos. Entonces, Alberto, por ejemplo, si una persona que nos está escuchando al otro lado se encuentra en esa situación que estamos comentando y se pregunta de que tiene que tramitar el alta de su núcleo zoológico, ¿cómo ha de proceder su tramitación a nivel administrativo y de documentación? Bueno, para la creación de un núcleo zoológico yo lo que le podría recomendar a cualquiera es lo primero que se informe bien a través de su ayuntamiento, ¿vale? De los requisitos que necesita para la creación de este núcleo. Que empiece evidentemente por el principio. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, tengo que decir que no en todos los sitios se hace de igual forma. En unos sitios piden unos requisitos y en otros piden otros. Entonces, si podemos marcar alguna pauta general de cómo proceder para la solicitud de un núcleo zoológico, yo lo que os recomendaría a todos es que primero y antes de nada que vayáis a plantearle vuestro proyecto al concejal de urbanismo o a la persona encargada del área de urbanismo de vuestra localidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, como digo, no funciona lo mismo en todas las comunidades autónomas, incluso dentro de una misma comunidad autónoma pueden pedir unas cosas en un sitio y a 20 kilómetros te pueden pedir otras. Entonces, lo primero y súper importante es contar con la aprobación o con una autorización por parte del ayuntamiento. ¿Eso qué te permite? Bueno, pues eso es lo que permite básicamente tener el 90% del trabajo hecho ya, de entrada. Eso le daría luz verde a todo el proyecto.
Una vez que tenemos la autorización, que es súper necesaria, por escrito de parte del ayuntamiento, tendríamos que buscarnos un veterinario especializado en el tema y que nos hiciera un proyecto, ¿vale? En el que se recogieran una serie de cosas acerca de lo que nosotros queremos montar, ¿no? Pues el número de animales que queremos tener, cómo son las instalaciones que vamos a hacer, para qué especies son, las dimensiones que necesitan este tipo de estancias para los animales, ¿no? En fin, una serie de ítems que se tienen que dejar plasmados a la hora de hacer la solicitud mediante un proyecto veterinario. Se tienen que incluir también en este proyecto un croquis de las instalaciones, ¿vale? Que eso te lo puede hacer incluso el mismo veterinario. Hay algunos sitios donde te lo dejan hacerlo incluso a mano, lo que viene siendo este croquis, pero bueno, ya aprovechando de que vais a pagar un veterinario y que os va a hacer el proyecto, porque eso no hay otra forma de hacerlo si no lo hacen un veterinario colegiado y todo esto, pues evidentemente pues ya que os lo haga él también lo del croquis de las instalaciones. Una vez que ya está este proyecto hecho, ¿vale? Lo que hace el veterinario o incluso el particular o la persona que está interesada en la creación del núcleo zoológico es que este proyecto lo manda a la oficina comarcal agraria aquí en el caso de Andalucía. Por eso digo, lo importante es que os informéis en vuestro ayuntamiento. Aquí en Andalucía se tramita así. Primero cuentas con el sí del ayuntamiento. Eso en casi todos los sitios o en todos los sitios es súper importante, el sí del ayuntamiento. Después hacer la creación del proyecto, como digo, por parte de un veterinario, y luego este proyecto se tiene que adjuntar junto a la solicitud, que eso es un documento que te lo descarga en el apartado de la comunidad autónoma de donde seáis cada uno, ¿vale? La Junta de Andalucía, pues bueno, tiene un apartado que es de núcleo zoológico y ahí es donde está la solicitud, ¿no? Entonces se tiene que adjuntar esa solicitud junto con el proyecto que, como digo, se entrega todo en la oficina comarcal agraria o en lo que era antiguamente ganadería, ¿vale? Entonces, ese proyecto, una vez que ellos lo revisan, se lo mandan a delegación y delegación autoriza a que se produzca una inspección veterinaria por parte de los veterinarios de la OCA, de la Oficina Comarcal Agraria, y entonces cuando vienen y proceden a inspeccionarte todas tus instalaciones, ¿no? Entonces, si cumple con lo que tú has plasmado en el proyecto y todo tiene el visto bueno por parte de esa autoridad competente, entonces cuando ya ellos te asignan un número de núcleo zoológico que es el registro del núcleo propiamente dicho, ¿no? ¿Qué requerimientos suelen ser generalmente los más habituales para solicitar el trámite de alta? En cuanto a los requisitos y los criterios que tenéis que tener en cuenta, pues bueno, a la hora de solicitar el núcleo zoológico tenéis que tener también muy presente las ordenanzas municipales que tengan cada municipio, porque como digo, pues cada sitio es un mundo, ¿no? Y también eso, los criterios varían mucho de un sitio a otro por este tipo de cosas. En principio tenéis que tener en cuenta las ordenanzas municipales, como digo, en materia de tenencia de animales exóticos y sobre todo en materia de ruidos, ¿vale? Sobre todo si queréis hacer algún proyecto como el que tengo yo, de cría de guacamayos y cosas así, que son animales muy ruidosos, tendréis que tener en cuenta todo este tipo de ordenanzas municipales, ¿vale? También otros requisitos que te suelen pedir es que haga alguna prueba de medición de ruido. No es muy corriente esto no es para nada corriente, pero sí sé de gente que se lo han pedido y lo han tenido que hacer, ¿me entiendes? Y luego también otros requisitos pues pueden ser a lo mejor que estés fuera de núcleo urbano, o incluso hay gente que se lo han dado dentro del núcleo urbano, pero es que, como digo, es que esto depende mucho del personal de turno que haya en el área de urbanismo de vuestra localidad, en el ayuntamiento. Entonces,
Pues los requisitos básicamente es eso, que cumplas supuestamente con las condiciones de bienestar animal que necesitan los animales que tú vas a meter, porque evidentemente sin el espacio, si tú por ejemplo tienes un terreno y no tienes espacio para poner a lo mejor una voladera, pues aunque cumplas con una serie de requisitos, pero primero tienes que tener el espacio, ¿no? para poder ponerlo. Lo segundo es que cuentes con luz y con agua, para que el proyecto donde venga todo el tema de desinfección, seguridad, higiene y todo eso, pues que no te coge, ¿me entendéis? Y en principio es solamente son esas cosillas, a no ser que deis con algún ayuntamiento que sí os ponga algo más de trabas, que suele haberlos también, por desgracia, que como no saben de la historia, pues muchas veces te dicen el no por respuesta. Entonces, algunas veces sé de compañeros que llevan bastante tiempo, 4 o 5 años, intentando que le den el núcleo zoológico. En cuanto al parte o estudio de un veterinario especialista en estos aspectos, ¿en qué consiste el informe? ¿Qué requisitos exige o pide para poder aceptar el darse de alta como núcleo zoológico? En cuanto a la documentación que os van a requerir para la solicitud de vuestro núcleo zoológico, os van a pedir una fotocopia de vuestro DNI, tanto por delante como por detrás, como propietarios de ese centro o de ese núcleo zoológico, ¿vale? En el caso de que vosotros no seáis también los propietarios del bien inmueble donde se encuentre el núcleo, os van a exigir también otra fotocopia del DNI del propietario del lugar, así también como una autorización por su parte para acreditaros a vosotros a que solicitéis el núcleo en su propiedad. Aparte de todo esto, también tenéis que adjuntar las referencias catastrales con las coordenadas geográficas del lugar, eso está puesto en el catastro, y también os van a solicitar evidentemente la autorización por parte del ayuntamiento para daros evidentemente el núcleo. Por eso he dicho que sin el permiso del ayuntamiento previamente por escrito es imposible que os den el núcleo. Entonces, por eso os comento que lo suyo sería empezar por el ayuntamiento, porque es lo primero que os van a exigir y evidentemente pues son los primeros que tienen que dar el sí y su visto bueno. Entonces, lo suyo es eso. Si tenéis el sí del ayuntamiento, ya lo tenéis el 90% del trabajo, como digo, hecho. Aparte de estas 3 o 4 cositas, os van a pedir también evidentemente la documentación de cada animal que vosotros tengáis en vuestras instalaciones, ya dependiendo de si el animal es CITES 1, CITES 2 o CITES 3. Para los CITES 3, solamente con que estén anillados o incluso teniendo una cartilla veterinaria aquí en Andalucía es suficiente. Para los CITES 2 sí que es verdad que ya os van a pedir el certificado de cría en cautividad de cada ejemplar que tengáis con su correspondiente marcado de anilla o chip, ¿vale? Y si estáis en el caso de Andalucía, os van a exigir también una cartilla veterinaria de cada ejemplar, en el caso de que criéis aves exóticas como son los agapornis, periquitos. Desde un periquito para arriba os piden una cartilla veterinaria de cada ejemplar que tengáis en el aviario. Y en el caso de los CITES 1, pues evidentemente, aparte de ese certificado de cría y reproducción artificial, os van a solicitar también el CITES original del animal. Ya, como digo, dependiendo de cada especie que tengáis, tendrá más o menos documentación. También, en cuanto a documentación de cada ejemplar, tendréis que proporcionarles todos los certificados de cesión que tengáis de cada animal, así también como todas las facturas de compra que lleven al origen de cada ejemplar que tengáis en vuestro aviario. Esto es muy importante para los CITES 1 y para los CITES 2, sobre todo para todos los que queráis criar especies, como digo, CITES 1 o CITES 2. Desde febrero de 2018 salió una ley nueva en el que dice que todos los CITES 2 y los 1 también tienen que estar registrados en el SOIBRE
con un certificado de cría en cautividad y reproducción artificial. Entonces es muy importante que antes de adentraros en todo este tema y antes de que os hagan todo este tipo de inspecciones y tal, porque os las tienen que hacer, que os aseguréis de la documentación que tienen que tener todas las especies que vosotros queráis criar y aseguraros también que contáis con todos esos documentos, ¿no? Entonces, pues eso es más o menos la documentación que se necesita. Alberto, aquí al hilo de lo que estamos hablando, quisiera añadir que, por ejemplo, yo he recibido una información sobre esta pregunta de un gabinete de abogados en el que me decían que la solicitud de autorización de núcleo zoológico habrá de acompañarse siempre de un informe técnico sanitario suscrito por un veterinario legalmente capacitado y que contenga la memoria descriptiva de la actividad, señalando las especies a las que van a tener, si son perros, gatos, aves, reptiles, lo que sea, censo aproximado y capacidad máxima por especie, lo cual también dependerá del espacio disponible y del aprovechamiento y diseño que se lleve a cabo. Al mismo tiempo se debe de acompañar un croquis y descripción de las instalaciones, un programa de manejo, higiene y profilaxis que incluya el conjunto de medidas destinadas a prevenir y erradicar las enfermedades que pueden presentarse en el colectivo de animales presentes en las instalaciones o su descendencia, que deberá cumplir con lo previsto en el decreto 65/2012 del 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales. Al mismo tiempo, con carácter previo a la autorización, deberá haber un informe favorable de los servicios veterinarios oficiales de la Oficina Comarcal Agraria, donde se ubique el núcleo zoológico, oficina en la cual el titular del espacio será el responsable de solicitar su autorización y de comunicar cualquier modificación que vaya a realizar al respecto. Y bueno, el proyecto del veterinario lo que consiste básicamente en hacer una descripción de toda tu actividad, así también como del emplazamiento y de las condiciones en las que van a estar los animales, ¿no? Para ver si tienen de verdad ese bienestar animal o no. Entonces, te van a exigir también que pongas cuáles son las medidas de seguridad que tú tienes para evitar que tus animales salgan hacia afuera y protegerlos también de los que están afuera para que no se metan hacia adentro. Te van a exigir también un croquis de las instalaciones bien detallado, con todas sus medidas, si tienen alguna puerta de seguridad. Yo, por ejemplo, mis instalaciones, mis voladeras tienen cada una doble puerta de seguridad, precisamente para evitar fugas, y malla antigorriones, porque es lo que hay por aquí, para evitar que se metan pues las especies que hay por aquí autóctonas de pájaros, que se metan dentro de la voladera a comer, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sí te lo va a exigir el veterinario, que lo haga, porque él lo va a poner en el proyecto. Luego también el veterinario pondrá también la finalidad para la cual tú estás haciendo ese proyecto, ¿no? Y se tiene que describir perfectamente toda la actividad que tú vas a llevar en esas instalaciones, ¿no? Y bueno, y también te van a exigir que ponga un botiquín, eso también se va a dejar plasmado en el proyecto veterinario, un botiquín o una zona o una habitación donde tú tengas ahí junto todos los productos que sean de tus animales, tanto medicinas, bueno, las medicinas pueden estar separadas de los piensos y la comida y todo eso, evidentemente, pero sí que es verdad que te van a exigir que tenga una habitación solamente para medicina y que tenga un botiquín para en el caso de que hubiera algún accidente tanto para los aves como para ti. Luego también te van a exigir que plasmes cómo se va a desinfectar y cómo se va a limpiar todas las instalaciones. Para eso es muy importante que tengáis una toma de luz y de agua. Y en principio eso es todo. Bueno, también te pueden exigir, te exigen también que pongas una instalación de cuarentena. Es decir,
que yo, por ejemplo, en el caso de los guacamayos, tengo una jaula de 2 metros por 2 solamente para albergar nuevas entradas y tenerlos en cuarentena. Esta jaula se puede dividir por la mitad y se puede dividir en 2 estancias en el caso de que entren 2 juntos. Pero en principio todo animal que entre debe cumplir con una cuarentena, como ya sabréis. Entonces te van a exigir también que tenga un habitáculo para este fin. Y en el caso también de que seáis alguna organización que acoja animales temporalmente, como puede ser una guardería o una protectora, cualquier tipo de este tipo de establecimientos, te pueden exigir también que pongas más habitáculos de cuarentena. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo 5 jaulas de estas de 2 metros que se pueden dividir y son solamente destinadas para nuevos ejemplares en el caso de que tenga una entrada bastante asidua de ejemplares, ¿no? Y también lo que os va a solicitar el veterinario, y que esto lo debe hacer nada más que conoceros, es solicitaros la autorización por parte del ayuntamiento para que vosotros podáis solicitar el núcleo, ¿no? Sin esta autorización yo no os recomiendo que os enzarcéis en hacer ningún tipo de proyecto veterinario. Si a un veterinario competente y es experto en el tema, os lo va a pedir nada más conoceros, porque sin eso no puede avanzar. Entonces, por eso digo que eso es lo más importante de todo. Alberto, pues una vez más voy a complementar todo lo que estás diciendo, también con algo que me pareció bastante interesante, de las cosas que pude recabar en diferentes fuentes, como por ejemplo cuáles son las condiciones sanitarias exigidas y las condiciones de alojamiento de los animales. Pues bien, las condiciones sanitarias son varios puntos que dicen entre ellos el emplazamiento aislado que evite el contagio y difusión de enfermedades, incluso entre aquellos establecimientos cuyas especies y actividades sean de carácter similar. Al mismo tiempo, las construcciones, instalaciones y equipos que proporcionen un ambiente higiénico y que faciliten la aplicación de medidas higiénico-sanitarias. Los recintos y locales de fácil lavado y desinfección. La dotación de agua potable, sistemas para la eliminación de aguas residuales y estiércoles, en su caso, de forma que no entrañen peligro de contagio para otros animales ni para las personas. Después también los medios para la eliminación y destrucción higiénica de cadáveres, pues porque se muere un ave que tengamos o lo que sea. Nosotros podríamos incinerarlos en el mismo núcleo. Y por último, los medios para la limpieza y desinfección de locales, materiales, utensilios y vehículos utilizados en el manejo y transporte de animales. Estos son todas las condiciones sanitarias exigidas. Y por último, hablan de las condiciones de alojamiento de los animales. Y aquí, por ejemplo, habla un punto que habla sobre el espacio. La superficie disponible por animal, sea cual sea el alojamiento previsto, será de 0,10 metros cuadrados por kilogramo de peso vivo. En cánidos y felinos, de peso inferior a 10 kilogramos, será de 0,20 metros cuadrados por kilogramo de peso vivo. En caso de mantenerse enjaulados, la altura del recinto deberá ser al menos de 1,5 veces la altura del animal. Estas dimensiones podrán ser superiores cuando el comportamiento habitual del animal así lo exija. Y después, aparte de este punto del espacio, habla otro punto sobre el ambiente de los locales del alojamiento. Y habla que si los animales permanecen en locales al aire libre, deberán disponer de una superficie cubierta a la que tendrán libre acceso para ponerse al abrigo de las inclemencias del tiempo y de la exposición directa al sol y al viento. Y si los animales se alojan en el interior de construcciones, deberán existir sistemas que garanticen una adecuada ventilación. En los locales que carezcan de ventanas, deberá instalarse un sistema de iluminación que satisfaga las necesidades biológicas de cada especie animal alojada. Y por último, cita que los equipos para suministro de agua y alimento estarán adaptados siempre a las necesidades de cada especie. Pues bien,
Vamos a continuar a la siguiente pregunta. ¿Qué obligaciones conlleva, Alberto, a un usuario el disponer de un núcleo zoológico? Bueno, esta pregunta es muy interesante, porque a ver, tú como poseedor de un núcleo zoológico puedes tener una serie de ventajas, ¿no? Y evidentemente también tienes una serie de obligaciones. Entonces, la principal obligación que nosotros tenemos como núcleo zoológico es proporcionarle bienestar animal a todos los animales que tengamos en nuestro núcleo, en nuestras instalaciones. Para eso, pues evidentemente tenemos que tener un buen sistema de limpieza, porque en cualquier momento se te puede presentar el SEPRONA y te puede hacer una inspección y tiene que estar todo bien. Lo segundo es comunicar todas las puestas. En el caso de que queramos orientarlo a un núcleo zoológico como centro de cría, tenemos que informar a la autoridad competente de todas las puestas de huevos y de todos los nacimientos de ejemplares CITES 1 y CITES 2 que se produzcan en nuestras instalaciones, por lo que he comentado anteriormente, ¿vale? Porque ellos necesitan expedir después un certificado de cría en cautividad y reproducción artificial, y que si no se avisa de todo esto no se puede proceder a hacer una inspección y acreditar esta cría en cautividad, ¿no? Sobre todo de especie 1 y 2 en CITES. Luego aparte también necesita tener una zona para alojar a las bajas que tengas. Es decir, si se te muere algún ejemplar, tienes que llevarlo a esa zona, tenerlo, en mi caso te exigen tenerlo congelado un par de días y después llevarlo a un centro de incineración especializado. Esto en todos los sitios no funciona lo mismo. Hay unos sitios que funcionan de una forma, hay otros sitios que funciona de otra, pero en principio tienes que darle una solución, o tiene que estar previsto qué es lo que pasa cuando un animal muere, ¿vale? Y para eso pues hay muchos que te exigen que los lleves a un crematorio, por así decirlo. Luego también, y por último, te exigen, como he comentado, que tengas un registro tanto de entrada como de salida. En algunas comunidades autónomas te dejan un librito a ellos, ya previamente hecho, solamente para llenar datos, y en otras, como la mía, pues lo tienes que hacer tú, ¿vale? Pero es importante que tengas un control de todos los ejemplares que entran y que salen del aviario. ¿Y qué podríamos comentar a aquellos que desean dedicarse a la cría de agapornis u otras aves? Y bueno, evidentemente también, si entra algún CITES 1 o CITES 2 en tus instalaciones con el que tú tengas intención de criar con él, también tienes la obligación de llamar al SOIBRE, en este caso, o posteriormente, si así lo deciden, al MITECO, al Ministerio de Transición Ecológica, y comunicar que tú quieres hacer el cambio de ese ejemplar, que sea CITES 1 o CITES 2 y que esté a nombre de otra persona, que quieres pasarlo a tu plantel de cría ya bajo tu nombre y bajo tu número de criador. Entonces, para eso tienes que comunicárselo tú previamente a ellos, y de hecho estás en la obligación de hacerlo si quieres criar con ese ejemplar. Si no, si te juntas con una serie de ejemplares que no están previamente inscritos en tu plantel de cría, te puedes después llevar el chasco de que no te acepten los pollos y no te los registren en el caso de que sean CITES 1 o CITES 2. Por otro lado, Alberto, quisiera preguntarte, ¿cuál es la normativa que lleva todos estos temas en España? ¿O bien cada comunidad autónoma tiene diferentes especificaciones, o bien es unánime a nivel nacional? Bueno, en cuanto a normativa, en esto sí que es verdad que está la cosa bastante liada ahora mismo. Existe una ley, que es la Ley 8/2003 de 24 de abril de Sanidad Animal, que extiende su ámbito de aplicación a todo tipo de animales y establece las bases para la creación de núcleos zoológicos, ¿no? ¿Qué pasa? Esto del núcleo zoológico es competencia de las autoridades autonómicas. Entonces, ellas mismas son las que muchas veces establecen sus propios requisitos a la hora de solicitar un núcleo zoológico. Y como digo, cambia mucho de una comunidad a otra, o incluso dentro de la misma comunidad autónoma, de una localidad a otra. Por eso mismo,
El 7 del 7 de 2020 creo que fue la fecha donde se quiso hacer un borrador o un proyecto para precisamente unificar todo este tipo de cosas y de que todo fuera normal y para todos los sitios lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese proyecto al final no vio la luz por diferentes motivos. Se hicieron una serie de alegaciones a ese proyecto cuando ese proyecto pidió consulta pública o algo así, que se llama. Se hicieron una serie de alegaciones por parte de un montón de entidades ornitológicas en las que nosotros alegábamos el por qué no estábamos de acuerdo con ese tipo de pautas que se daban para la creación de núcleos zoológicos. Iba a ser un proyecto por parte del Ministerio de Agricultura, de parte de, creo, de este Ministerio de Transición Ecológica, como digo, del MITECO, y era un proyecto pues bastante agresivo de alguna forma y que condicionaba muchísimo la cría en cautividad. Entonces pues se juntaron un montón de organizaciones, como digo, ¿no? Y sobre todo relacionadas con la avicultura en general, y se consiguió medio paralizar ese proyecto, hasta tal punto que ese proyecto a día de hoy está parado. Entonces, es una cosa que está ahora mismo muy en el aire. Sí es verdad que para CITES 1 y para CITES 2, como no tengas un núcleo zoológico, no te registran ningún pollo. Entonces, pues la gente está deprisa y corriendo sacándose el núcleo zoológico como puede y como se lo dan. Pero ya os digo, una cosa muy cambiante que está en continua modificación y es un tema ahora mismo que está cogido con pinzas. Sabemos que se puede solicitar núcleo zoológico, de hecho la misma administración te lo exige para registrar algunos ejemplares, sobre todo si son CITES 1 o CITES 2, que necesitan de ese registro para ser legales, y por eso la gente se está ahora mismo poniendo las pilas para sacárselo. También hay mucho tabú y mucha confusión por parte de nosotros mismos como aficionados, mucha habladuría diciendo que van a prohibir la cría, que solamente van a dejar criar canarios y periquitos y poco más. En fin, eso todavía no hay nada sobre la mesa. Yo creo que deberíamos esperar un poquito a ver qué deciden esta gente y nada más. Por nuestra parte creo que se está haciendo la cosa muy bien. Hablo de parte de todos los aficionados a la ornitología. Cuando se nos ha pedido consulta pública hemos reaccionado yo creo que bastante bien, mandando una serie de escritos a través de varias organizaciones potentes y que lo han conseguido paralizar ese proyecto de ley y hasta ahora pues va la cosa así. Creo que solamente nos queda esperar que la cosa venga a nuestro favor. Al mismo tiempo preguntarte sobre cuando los establecimientos son catalogados como núcleos zoológicos. Comentan en la web que deben exhibir en su comunicación su número del registro en el registro de núcleos zoológicos de la comunidad autónoma correspondiente. ¿A qué se refiere con esto? Lo del número de núcleo zoológico es porque cada núcleo zoológico tiene como registro un código, ¿no? Que es ese número. Entonces, pues, claro, la normativa también te lo puede pedir, ¿no? Depende también del tipo de actividad que tengas, ¿no? Y de cada particular, por así decirlo, pero sí, todos tienen un número de núcleo zoológico registrado, que es básicamente pues como su identificación, ¿no? Otra duda que, hablando de este tema, me viene a la cabeza es precisamente porque hablando en alguna ocasión con compañeros, me decían que el trámite de dar de alta o conceder el núcleo zoológico normalmente también va vinculado a que sueles tenerlo o disponer de este
en un área rural o alejada de un medio urbano. ¿Eso es así o no tiene por qué? ¿Tiene algo que ver la distancia, el número de kilómetros con otras viviendas? Sí, en cuanto a la concesión de núcleos zoológicos dentro de núcleo urbano o fuera de núcleo urbano, es muy relativo. Sé de gente que lo ha llegado a conseguir dentro de núcleo urbano. En cambio, vecinos suyos no se lo han dado. Vecinos que estaban a lo mejor a 6 kilómetros en otro pueblo, ¿no? Entonces, pues claro, hay bastante malestar por parte de los aficionados y sobre todo por parte de los que han solicitado o hemos solicitado el núcleo zoológico, porque a algunos sí y a otros no. Entonces, pues claro, esto crea polémica, claro que sí. Entonces, volvemos a lo mismo. Son criterios al final autonómicos y locales que varían mucho de un sitio a otro. ¿Por podérselo dar a una persona dentro del núcleo urbano? Pues sí, como un mismo corral doméstico se lo podrían dar, pero claro, tiene también mucho que ver el tipo de especie que va a meter, que ya os digo que yo ya he visto de todo. Sé de gente que se lo han dado un núcleo zoológico como centro de cría en pleno núcleo urbano, precisamente para criar guacamayos, que no son para nada especies silenciosas. Y en cambio conozco a otra gente que lo ha solicitado para criar a lo mejor, yo qué sé, CITES 2 que no son ruidosos, o ninfa o alguna especie así, y se lo han denegado fuera de núcleo urbano, ¿me entiendes? Entonces es una cosa que yo creo que debería estar unificada y que fuera para todo español lo mismo, ¿no? Pero por desgracia no es así. No tiene nada que ver que esté en un entorno rural o que no lo esté. Depende, como digo, del personal de urbanismo que os toque en el ayuntamiento. Por eso me vuelvo a reiterar que es muy importante conseguir la autorización, mejor dicho, del ayuntamiento. En cuanto a que te den el núcleo zoológico dentro del núcleo urbano, yo creo que tiene que ver mucho también el que no tenga ningún tipo de denuncia vecinal y sobre todo, y vuelvo a traer a lo mismo, que no existan ordenanzas municipales en materia de tenencia de animales exóticos. Yo creo que eso es clave. Y claro, si no existe ningún tipo de ordenanza municipal de estas y el ayuntamiento no se opone, pues evidentemente pues te lo dan. Aprovechando que estás aquí esta tarde solventándonos todas estas dudas, en nuestro grupo de Agapornis España hay varias personas que están con núcleo zoológico, ya que se dedican a recoger animales abandonados o perdidos o con alguna clase de problema físico. ¿El trámite es el mismo? ¿Tiene los mismos requerimientos? ¿Necesitan hacer núcleo zoológico? En el caso de personas que tienen un centro para mantener nuestras mascotas de forma temporal, como unas vacaciones o un determinado tiempo, ¿han de tramitar también el alta en este tipo de núcleo zoológico? Sí, en cuanto a protectoras y centros de recuperación animal, en este caso de aves, es una precisamente de las tipologías que hay a la hora de inscribirte como núcleo zoológico. La solicitud se hace exactamente igual, solo que cuando quieres elegir una modalidad o un tipo de núcleo, debería dejar plasmado en el proyecto también veterinario esa actividad, ¿no? Esa finalidad, que tú lo que vas a hacer es un centro de recuperación de aves y que quieres el núcleo zoológico, evidentemente, para ese tipo de actividad. Pero se hace exactamente igual. Pues bueno, Alberto, ya para acabar esto, quisiera preguntarte acerca de también el no cumplimiento de esta legislación. Me imagino que también supondrá hacer frente a algún tipo de sanción o algo por los titulares del núcleo zoológico, ¿no? En cuanto al incumplimiento de la normativa, por supuesto, si tienes especies protegidas, tanto de fauna autóctona como especies que están catalogadas como CITES 1, o a lo mejor te cuelas en el número de ejemplares que puedes tener según las ordenanzas municipales de tu localidad,
te puedes enfrentar evidentemente a sanciones bastante importantes. Conozco casos desde que lo han pillado a lo mejor con 3 parejas de guacamayos y no tener ni núcleo ni nada y tenerlos con nido criando, y aunque los ejemplares tuvieran todos sus papeles en regla, pero lo han sancionado con 3.000 euros. Conozco un caso. Y luego también conozco otro caso de una chica que precisamente tenía agapornis, tenía pues más o menos como tenía yo, 40 o 50 parejas de agapornis criando en su casa, y tuvo una denuncia vecinal por ruido, se le presentó el SEPRONA y claro, también le pusieron una sanción administrativa. Entonces, pues bueno, es que depende mucho también de los vecinos que tenga y también del valor personal que tenga cada uno, porque también si tienes un par de parejas en tu casa no te va a pasar nada, pero claro, si ya sobrepasas los límites, pues claro que te puede buscar un follón grande, la verdad. Pues ahora, antes de despedirme de ti, vamos a dar un cambio a esta entrevista dándole un enfoque más personal y menos general para conocer un poco tu experiencia. Preguntarte, ¿en qué situación estás tú actualmente? ¿Ya dispones del núcleo o estás en trámites de darlo de alta o de conseguir el alta? ¿Tu número del registro? Bueno, yo soy un núcleo zoológico bastante joven, la verdad. Llevo con el núcleo zoológico un par de meses y también con el tema del criadero CITES, porque también lo soy. Estoy registrado también como criador CITES en el Miteco y en el Soibre. Entonces, pues nada, en principio yo no puedo hablar mal de ellos porque a mí no me han puesto muchas trabas. Sé de gente que sí se lo han puesto verdaderamente difícil. Pero yo la verdad es que conmigo ha sido todo súper rápido. En cuestión de un mes ya tenía el núcleo y en cuestión de otras 2 semanas ya me dieron lo de la autorización para ser criador CITES. Tengo que dar las gracias evidentemente también al ayuntamiento, que aunque al principio me puso algunas trabas para el antiguo emplazamiento que tenía, porque recuerdo que al principio me lo denegaron, y bueno, lo solicité para un nuevo emplazamiento, para un nuevo lugar, y en este ya sí me lo concedieron. Y bueno, a partir de ahí ya fue la cosa sobre ruedas. Tengo que dar también las gracias a mi veterinario, Juan, que un tío excelente donde lo haya y profesional como él solo, y que me ayuda también en todo. También en todo el tema de la guardería, porque os recuerdo que también tengo la guardería aquí para cualquier tipo de ave que necesite una estancia de acogida temporal, pues también la acogemos, y para eso también él me hizo el proyecto genial, y la verdad que estoy súper encantado con Juan, que es mi veterinario. Y luego aparte, pues evidentemente también con la OCA, con la Oficina Comarcal Agraria de aquí de Jaén, que también se han portado de lujo conmigo cuando vinieron a hacerme las inspecciones oportunas, que básicamente, pues mira, me lo miraron todo, pero vamos, se portaron muy bien, muy bien, muy bien conmigo. No me hicieron cambiar absolutamente de nada, todo le pareció bien desde primera hora, y la verdad que fue todo súper rápido. La verdad, en cuestión de una semana o así ya tenía yo el código del núcleo en mi correo electrónico, que me mandaron la solicitud con la resolución a ellos. Entonces, pues nada, la verdad que conmigo ha sido todo súper rápido y ha ido todo de maravilla. No puedo decir lo mismo de otros compañeros, que la verdad que se lo están poniendo muy difícil, pero conmigo ha sido así, la verdad. Y Alberto, cuéntame un poco tu caso, cómo o cuándo empezaste, para que así los radioyentes puedan entender y comprender más a todos aquellos que disponéis del núcleo zoológico, cómo es toda esta labor, ¿vale? Desde el principio hasta hoy día que ya tienes tu núcleo. Bueno, conmigo es que ha surgido todo de forma muy natural, ¿no? Yo empecé hace unos cuantos años con una pareja de Aracloróptera, estos guacamayos grandes que hay, después de los del Jacinto, son los segundos más grandes que hay, ¿no? Y miden casi 1 metro.
de largo. Entonces, pues todo lo que tienen de grande lo tienen de ruidoso. Y claro, yo sabía que eran algo ruidosos y tal, porque me informé un poco, pero no lo suficiente, lo tengo que reconocer, ¿no? Y entonces, pues claro, el ruido era un problema, y entonces, pues, hablando con varios compañeros de afición y tal, me recomendaron el núcleo zoológico como parte de la solución del problema, ¿no? Porque claro, cuando uno ya tiene un núcleo zoológico, ya tiene un permiso por parte de la administración para poder tener esos animales. No hay ninguna ley en principio que te prohíba tener estos animales, pero sí que verá que hay una serie de ordenanzas municipales y tal, que si hay perturbación del descanso vecinal y, en fin, se incumple una serie de historias en cuanto al bienestar de la comunidad vecinal, pues sí puedes tener problemas, ¿no? Entonces, pues claro, como eran animales muy ruidosos y tal, a mí me aconsejaron hacerme el núcleo zoológico y bueno, ya después pues me he sacado también lo de criador CITES porque he ido metiendo más parejas de guacamayos, ¿no? Y conmigo la verdad es que ha sido todo muy natural, como digo, y no he tenido muchas trabas administrativas, ¿eh? Una pregunta que después de todo lo que me has comentado te voy a hacer, que la verdad es muy directa y que quiero que seas muy sincero. ¿Es un proceso sencillo o complejo? Es un proceso que, bueno, hay mucha gente que dice que es muy difícil. Yo no lo he visto tan difícil. Yo en cuestión de un mes lo he tenido todo, tanto el núcleo zoológico registrado como el criadero CITES, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no lo veo difícil. Lo que sí es verdad que hay que informarse mucho, hay que asesorarse mucho y sobre todo tienes que contar primeramente con el permiso del ayuntamiento. Va a depender que sea fácil o difícil eso, el personal del ayuntamiento que os toque y sobre todo las personas que estén en cuanto a urbanismo en vuestra localidad. Yo recomiendo a todos que todos los que podáis tengáis espacio y tal, pues y que queráis seguir criando tanto agaporni como cualquier otro tipo de especie, ¿no? Que claro, esto ya te abre la posibilidad de criar otro tipo de especies, de CITES, 1 y 2. Y bueno, yo creo que es una experiencia bastante buena y que te plantea numerosas ventajas, ¿no? ¿Son muchos los aspectos a tener en cuenta para que os tramiten el alta o son bastantes llevaderos a nivel general? Mira, no hay muchos trámites, como te digo. Esto varía mucho, como te digo, de ese punto de partida que es el ayuntamiento. Si el ayuntamiento sabe de lo que le está hablando y están puestos también en el tema, que lo han hecho más veces y tal, pues evidentemente no te van a presentar muchas trabas. Ahora, también sé de gente y de ayuntamientos que estaban un poquito menos puestos en el tema y le han presentado muchísimas trabas, desde pruebas de mediciones de ruido, sistemas de seguridad, 20.000 cosas, ¿no? Entonces, pues es lo que se hace complicado, ¿no? El que te toque ya lidiar con ese tipo de cosas. Pero bueno, al fin y al cabo, yo siempre digo que todo esto son requisitos y si te ponen un requisito, pues tienes que intentar cumplirlo y si lo cumples, deberían dártelo. Otra cosa es que lo cumplas y que no te lo quieran dar, que también pasa, ¿no? Entonces, para estos casos, yo lo que recomiendo es que se coja un buen abogado especialista en urbanismo. En el caso de tener un no rotundo por parte de la administración local, que es el ayuntamiento, y que aun contando con todos los requisitos y criterios por parte del ayuntamiento, pues o denieguen esa autorización inicial, ¿no? Entonces, pues claro, para esos casos es donde se hace muy difícil y yo lo que os recomiendo para aquella gente que esté de verdad muy interesada y que crea que lo puede solicitar es que se ponga en contacto con un buen abogado de urbanismo y lo asesore. Bueno, Alberto, pues ahora vamos a dar paso a la sección del público, que como ya sabrás, mucha gente demanda que la sigamos manteniendo en cada episodio, por lo que vamos a leer la primera pregunta recibida por email que dice así. Buenas, soy Paco de Granada y estoy actualmente queriendo tramitar el alta, pero no sé muy bien a qué entidad debo de dirigirme para su trámite. Os agradecería mucho que me pudierais ayudar. Muchas gracias por vuestra iniciativa podcast y darnos voz a las dudas que tenemos.
Nada, muchas gracias a ti, Paco, y te dejo con Alberto. Alberto, ¿qué le podemos decir a Paco? Mira, Paco, pues lo que te puedo recomendar es que vayas al ayuntamiento, como he comentado, que hables con el responsable de urbanismo y le comentes tu idea de proyecto que tienes en mente para solicitar el núcleo, ¿no? Y sobre todo exigirle o pedirle que te den una autorización en el caso de que lo vean favorable por escrito para que tú puedas ya iniciar el trámite de la solicitud del núcleo y que el veterinario te pueda inmediatamente después hacer el proyecto. Pero en principio lo que necesita es eso, que te dé luz verde tu ayuntamiento y contar con su autorización para la creación del núcleo por escrito. Vamos ahora a la segunda pregunta que nos llega también por email y nos dice: buenas, soy Miriam de Albacete y tengo 2 machitos de ninfa. ¿Es necesario que tenga núcleo zoológico? Gracias por vuestra labor y agradecida si podéis contestar mi pregunta. Nada, Miriam, agradecidos nosotros a todos vosotros por mandarnos vuestras preguntas, sea por mensaje de audio o por email, y te dejo con Alberto. Hola Miriam, mira, para 2 agapornis no necesitas núcleo zoológico, ¿vale? Ni para 2 ni para 4. Yo ya te digo que yo he tenido bastantes más, he tenido 100 o con las crías 200 en casa y no tenía núcleo zoológico cuando los tenía. Mal hecho también, porque ahí en ese caso sí que es verdad que lo necesitaría. Pero depende mucho también de las ordenanzas municipales, como te digo, que tengas en tu localidad. Pero si me permite una puntualización y un consejo, no creo que tengas problemas por un par de parejitas de agapornis en tu casa. Pues damos paso ahora a la tercera pregunta desde el email y dice así: buenas Pedro y al invitado de hoy. Quisiera preguntaros, yo tenía pensado hacer un refugio de animales para aquellas personas que se van de vacaciones o no saben con quién dejarlos. ¿Es necesario que tenga que tramitar el núcleo zoológico? Pues esto, aunque creo que es un tema que hemos tratado ya antes, Alberto, ¿qué puedes decir? En cuanto al tema de la guardería, pues sí, para eso sí que es verdad que es importante tener el núcleo zoológico, ¿vale? Porque aparte también tú tienes una responsabilidad sobre ese ave, ¿vale? En el caso de tener algún problema con algún ave de alguna persona que te la dejara, si no lo tuvieras podría darte problemas y dolores de cabeza. Entonces, para eso está también esa tipología de núcleo zoológico como centro de recuperación de aves, como protectora o como guardería de aves, ¿me entiendes? Y entonces, pues, ahí sí que es verdad que lo necesitarías, sobre todo si tienes alguna especie más o algún ave más en casa. Deberías también tener una zona habilitada, como he dicho, para cuarentena y tener muchísimo cuidado con los nuevos ejemplares que te entren, exigiendo también pruebas de enfermedades tanto víricas como bacterianas para asegurarte también de que esos animales pues están totalmente sanos y no ponen en peligro al resto que tengas en casa, y para eso evidentemente también está contemplado en el proyecto del núcleo zoológico. Perfecto, Alberto, pues hasta aquí la entrevista que te hacemos acerca de estos temas. Agradecerte tu tiempo, ¿vale? Y haber podido dar luz a estos temas que para muchos resultan complicados, y esperamos que desde hoy la gente sepa de qué manera se ha de proceder si se encuentran ellos en esa situación. Un saludo y esperamos poder contar contigo con el podcast que trataremos en futuras semanas sobre el tema de CITES y documentos de aves, como en futuros temas tratados en diversos programas. Un saludo, Alberto. Nada, Pedro, pues muchísimas gracias a ti también por haber contado conmigo para la realización de esta entrevista. Espero que se hayan podido solucionar todas las dudas que hay en relación al tema del núcleo zoológico. Y como te he dicho al principio de la entrevista, pues el placer ha sido mío. Nada, agradecer también a todos los oyentes que han estado aquí aguantándonos durante todo este tiempo. Y nada, un saludo de mi parte y del canal de YouTube Loros y Vuelo Libre. Bueno, pues la verdad que creo que con todas estas respuestas dadas por Alberto a todos,
hemos podido dar un maravilloso panorama de cómo es todo esto del núcleo zoológico. Pues sí, señores, ya suena la sintonía final del programa. Ya hemos llegado a este punto y final de este episodio, en donde hemos aprendido qué es un núcleo zoológico, sus requerimientos, hasta cómo ha resultado en este caso Alberto, el tramitar el alta del suyo propio. Ya nos ponemos a trabajar en el siguiente programa, en el que hablaremos de aspectos básicos de genética para agapornis. Como por ejemplo, daremos respuesta a qué es cuando hablamos que un ave tiene doble factor de oscuridad y que está el sexo ligado a la mutación. Pues esto y mucho más en el siguiente programa, que ya queda menos para despedirnos de esta temporada, por lo que para el programa final vamos también a hablaros de la tarjeta de descuentos de tus mascotas, que para aquellos que no lo sabéis, es una iniciativa pionera creada por Agapornis España, pero que a finales de este año 2021 o inicios del 2022 vincularemos a la marca Mascota España, que es una iniciativa pionera que arranca hace ya creo que 3 añitos y que puede resultaros muy interesante o os resultará muy interesante como importante para todos aquellos usuarios que tenéis mascotas. Tanto aves, perros, gatos, reptiles, peces, roedores. Hacedme caso, que sé que os va a interesar. Ahora sí que sí, nos despedimos. Hasta la próxima quincena. Buenas tardes y muchas gracias por seguirnos ahí al otro lado. Aquí se despide un servidor. Hasta luego. Te esperamos en el próximo programa en Palabra de Agapornis.